Hermanos amados, hablemos de un principio de vida que debe ser muy importante en nuestras personas, en nuestras vidas personales, en nuestro estilo de vivir. El principio es acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Sembrar, cosechar. Hay un principio científico que dice toda consecuencia tiene una causa. Pero eso sobre todo es un principio divino, hermanos. Todo lo que hacemos, bueno o malo, tarde o temprano, tiene consecuencias. Qué mejor es que lo hagamos bien, que hagamos bien las cosas, porque finalmente tendremos buena cosecha, buenos resultados a corto o largo plazo. Dios es sabio y cuando nos pide que hagamos bien las cosas, que sembremos buena semilla, es porque Él promete que la bendición será abundante, la cosecha, la siega será abundante, porque Él así lo decretó a través de su palabra, pero es un decreto divino, un decreto espiritual, un decreto sabio de parte de Dios. Y como Dios es perfecto, hermanos, cuando Él nos pide, por ejemplo, cuando hablamos de tratar bien a los demás, por ejemplo, en el caso del matrimonio, cuando nosotros tratamos bien a nuestro cónyuge, esposa, esposo, cónyuge, y a Dios pues nos bendice, ¿verdad? Porque estamos sembrando buena semilla. Cuando tratamos bien a nuestros hijos, es una buena semilla sembrada en ellos. Cuando cuidamos de nuestros hijos, cuando cuidamos y oramos por nuestros padres, cuando los bendecimos, cuando los honramos, es una bendición. Cuando somos fieles a la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios, a llevarla a cabo, ponerla por obra, entonces viene la bendición de Dios, hermanos. Es una ley divina, ley espiritual. Dice la palabra en Gálatas capítulo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí habla del Señor de cuando tú eres ministrado, hasta por ejemplo nosotros como pastores que les enseñamos la palabra, pues que las bendiciones que Dios te da a través en tu vida, pues hagas partícipes de esas cosas buenas, ¿verdad? Porque dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Entonces, y no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? Ese es un paréntesis, pero lo importante aquí, hermanos, es que no nos engañemos, dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también, ¿qué? Segará. Entonces, es un principio de vida que si aprendemos, lo creemos, lo vivimos, lo experimentamos, pero sobre todo lo ponemos por práctica, hermanos, creyéndole a Dios lo que Él dice, pues vamos a ser bendecidos, la cosecha va a ser una cosecha de bendición. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todos compareceremos ante el tribunal de ¿quién? De Cristo. Dice que así la palabra, así que ya que sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo como cristianos es agradarle a Dios, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca. Amén. Por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal, hermanos. Y esto aplica para todo el mundo. Todo el mundo, hermanos. Buenos y malos compareceremos delante del tribunal de Cristo.
Pues los malos, pues finalmente serán juzgados por sus obras, pero ninguna obra los llevará a una salvación, a menos que no hayan oído el mensaje de la salvación directamente. Serán juzgados, sí, por su conciencia y por sus obras. Pero nosotros, los que hayamos oído, por ejemplo, los que son incrédulos, pues no los va a salvar nada, hermanos. Y sus obras los van a juzgar. Nosotros como hijos de Dios, pues dice la palabra que pues somos salvos, ¿verdad? Pero que serán valuadas nuestras obras. No pensemos que porque somos cristianos, hermanos, no debemos, podemos o no hacer bien buenas obras o malas obras y que no pasa nada. Todo lo que hagamos, hermanos, será juzgado. Aunque seamos cristianos, todo será juzgado. No pensemos que ya tenemos a Cristo y que podemos pecar. Dice la palabra de Dios que la gracia de Dios no abunda más cuando hay pecado, ¿verdad? Entonces aplica para todos los seres humanos, aplica para los cristianos también, hermanos. También dice la palabra que todo lo que el hombre sembrar, eso también ¿qué? Segará. Y aquí hay algo muy importante, hermanos, porque si sembramos una semilla de un árbol de manzana, pues el árbol va a dar frutos de manzana. Cuando yo era niño, mi abuela, en la casa donde vivíamos con ella, en la parte de atrás, tenía un terreno donde sembró varios tipos de árboles con frutos, ¿verdad? Uno de ellos era un árbol de granada. A mí me encantaba cuando era la temporada de granadas. Yo no recuerdo cuándo lo hizo mi abuela. Yo lo único que recuerdo es que pues, sembró un árbol de granadas y en su momento daba unas granadas deliciosas. No daba plátanos, no daban manzanas ni otros frutos, sino granadas muy ricas y muy dulces, ¿verdad? Cuando Dios, hermanos, hizo la tierra, creó todo lo que existe, dijo Dios cuando su palabra fue hablada. Génesis 1 del 11 al 12. Dice la palabra de esta manera: y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierba que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él. Y se habla de semilla, según su género. Y vio Dios que era bueno, es decir, cuando se siembra una semilla de lo que tú quieras, pues va a dar un fruto de eso. Entonces, cosechamos lo que sembramos, hermanos. Si sembramos cosas buenas, vamos a cosechar lo mismo, cosas buenas. Si sembramos amor, vamos a cosechar amor. Si sembramos servicio, vamos a cosechar servicio. Si le tendemos la mano a alguien amorosamente para levantarnos, alguien tarde o temprano nos tenderá a nosotros la mano amorosamente. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, dice el Señor. Yo cuando era niño recuerdo que, pues, no sé, siempre tenía esa costumbre, no sabía por qué, pero yo tenía amigos que de repente, pues, eran mis amigos de la infancia y cuando veía que ellos sufrían o tenían una necesidad, pues yo buscaba ayudarlos. Recuerdo una vez que andábamos allá allá por la cañada, que había unos manantiales muy, muy bonitos. Te estoy hablando de hace como 50 años, yo creo. Y todo ese rumbo de la cañada estaba precioso porque salían los manantiales y se venían acá hacia el río de Querétaro. Y entonces me acuerdo que nos íbamos hasta allá, ¿verdad? Recuerdo que una de esas veces que fuimos, un amigo mío que
fue un amigo de la infancia que recuerdo con mucho cariño. Pues me dijo, es que yo no, y estaba lejos, pero nos veníamos caminando de los manantiales. Llegaba un momento que teníamos que tomar el camión de regreso aquí al centro de la ciudad. Y mi amigo me dijo, es que no tengo para regresarme. Y a mí me dio mucha pena y le dije, no te preocupes, yo te pago el camión, yo te pago. Y entonces él se rió de mí y burlándose me dijo, no te creas, te estoy mintiendo. Y te lo dije para ver cómo ibas a reaccionar. Pero fue una reacción natural de parte mía y este amigo era un excelente amigo. Recuerdo también en la escuela de la secundaria, yo no era una persona alta ni fortachona, era chaparrito, delgado, pero a mí me gustaba ser fiel con mis amigos. Me acuerdo que una vez uno de mis amigos que era igual de mi vuelo, chaparritos, él siempre me invitaba a la torta y a veces el refresco. No sé, él me quería mucho. Y yo lo estimaba, este amigo. Yo no andaba con él por conveniencia, porque de veras lo estimaba yo. Y él también a mí me quería, no sé por qué, no recuerdo por qué, pero éramos muy buenos amigos. Y él, su mamá, sí le mandaba su lunch, su torta y a veces dinero. Entonces este amigo me invitaba. Entonces yo era como que pues, lo quería mucho por eso también, ¿verdad? Pero llegó un momento en que fui probado en mi infidelidad a ese amigo, cuando otro grandulón lo quiso golpear. Y lo hizo, y lo golpeó, lo lastimó y comenzó a llorar. Entonces yo me enojé. Me acuerdo que pues me metí entre los dos y le dije al grandulón, no, no golpees, no lo golpees, no le hagas daño. Y el grandulón se burló de mí y me dijo, pues tú también. Y yo le dije, pues bueno, ya, me metí ahora, sí me retó a golpes. Y fue una manera de demostrar mi amor, no porque me guste la violencia, sino porque yo recuerdo que mi amigo sembró en mí cosas buenas y cosechó cosas buenas de mi protección, amistad, fidelidad. Porque al final tuve que pelearme con el grandote y le gané, ¿verdad? Y dejó de molestarnos a mi amigo y a mí. Y yo seguí comiendo tortas de mi amigo y fue una buena experiencia. Pero aquí lo que quiero decirles es que lo que queramos que los hombres hagan de nosotros, así nosotros hagamos con ellos. La palabra de Dios nos dice así, el Señor Jesucristo. Nosotros debemos de sembrar siempre, hermanos, cosas buenas. Siempre cosas buenas, empezando en nuestra casa, siendo buenos esposos, buenos padres, proveedores, hombres o mujeres, pues que seamos proveedores y que traigamos bendición en nuestra casa, que seamos responsables de nuestro hogar, que nuestra esposa y nuestros hijos estén seguros bajo nuestro cuidado, hermanos. Así es importante, porque tarde o temprano seremos bendecidos. Hay una anécdota que siempre les platico a mis hijos. Cuando la leí, fue una ilustración que leí en un libro y habla de un viejito que llegó a la casa, ya un viejito anciano, viudo, que tenía un hijo y pues finalmente este señor se quedó solo y fue a la casa de su hijo a pedir asilo y cobijo, un hogar para pasar sus últimos días. Y el hijo, como estaba casado con la esposa y con los hijos, pues así como que quiso y no recibirlo. Finalmente lo recibió y cuando estaba comiendo con ellos, el abuelo tenía un problema como de Parkinson y temblaba para comer. Y cuando comía, pues tiraba los platos, los vasos. Entonces su hijo, ahí comía con su hijo y con su nieto y la esposa, ¿verdad? Entonces narra la historia que el hijo fue y le compró una cuchara y un plato de palo al papá para que no rompiera la vajilla. Y entonces así siguió la cosa y un día el hijo, o sea el nieto, el hijo del muchacho, estaba en el patio y su papá vio que estaba haciendo algo y le dijo, hijo, pues ¿qué es lo que estás haciendo? Y el hijo le contestó a su papá, el pequeñito, el nieto le contestó, pues estoy preparando un
plato de palo y una cuchara de palo para cuando tú seas viejito. Y eso pues nos da una enseñanza, hermanos, que primero pues nosotros debemos de tratar bien a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos, sembrando, hermanos, y cosechando. Sembrando cosas buenas para cosechar cosas buenas. Todo lo que querramos que la gente o los que nos rodean hagan con nosotros, pues hacerlo nosotros. O sea, si yo quiero que me cuiden, pues yo tengo que cuidar. Amén. Vemos el caso de Caín y Abel, un caso muy fuerte, hermanos. Muy interesante, pero nos habla de lo que significa sembrar. Hablamos del caso de Caín y Abel, sembrar y cosechar. Dice la palabra de Dios, la historia habla de de Adán y de Eva, ¿verdad? Que pues fueron desalojados, echados fuera del huerto del Edén y comenzaron a labrar las tierras con su fuerza, con el dolor, con el sudor de su frente y pues comenzaron a multiplicarse y les nacieron primeramente Caín y Abel, sus dos hijos que menciona la Biblia, los dos hombres varones. Y pues crecieron junto con Adán y con Eva, pero cada quien creció y adoptó una profesión distinta, ¿verdad? Caín sembraba frutos, pues, huertos, y él comenzó a trabajar y crecieron los dos, ¿verdad? Abel se hizo pastor de ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. O sea, trabajaba la tierra Caín. Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha o de los frutos del trabajo, dice que Caín presentó algunos de sus cultivos o de sus frutos como ofrenda para el Señor. Pero dice que también Abel presentó una ofrenda de las mejores animales o partes de un cordero que eran la primera cría de su rebaño. Entonces ahí podemos ver que pues no fue diferente, ¿verdad? Caín como que lo hice pues ahí se va, un pensamiento egoísta, no dándole lo mejor a Dios, escondiendo las cosas. A veces pecamos, hermanos, como cristianos de no darle lo mejor del trigo de la mies al Señor. La palabra de Dios dice que le demos lo mejor del trigo de la mies, lo mejor de lo que tenemos. Porque yo me pregunto a veces por qué el libro de Hechos menciona el caso de Ananías y Zafira. Muy raro porque es un evento un poco aislado, pero lo dejan como parte de la historia de los hechos de los primeros cristianos apóstoles. Y habla de que cuando iban a entregar parte de lo que habían vendido la heredad, públicamente pues estaban dando a entender que ellos eran fieles al Señor, pero Dios conoce los corazones, hermanos. Y aquí es donde yo reflexiono porque el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pedro que no habían dado lo mejor, ¿verdad? O toda la heredad, le habían escondido parte de la heredad. Y eso me lleva a pensar a veces, porque Pedro les dijo, pues mejor no hubieran dado, a que hayan dado parcialmente mintiendo, ¿verdad? Y eso yo lo veo, por ejemplo, cuando ofrendamos a Dios, cuando le damos nuestros diezmos al Padre, que a veces no le damos todo lo que le corresponde a Dios. Y pensamos que Dios no nos ve, que Dios no nos mira. Pero dice la palabra de todo lo que tenemos, de lo que Dios nos da, el diezmo es del Señor. Tus ofrendas, tus primicias. Yo recuerdo hace muchos años que mi hijo Ismael comenzó a trabajar. Y me acuerdo mucho y me dio mucha ternura porque pues mi hijo tenía necesidades personales y todo ello. Y yo recuerdo que Ismael recibió su primer sueldo. ¿Y saben qué hizo, hermanos? Completito,
así como lo recibió, lo entregó como su ofrenda, como sus primicias al Señor. Y a algunos como que se rieron de él, pero él soportó la burla. Y ¿saben qué? Dios lo ha bendecido. Su nombre bendecido, Ismael, ¿ya? Entonces decía Pedro, pues mejor hubiera sido que no dieran nada, porque pues, al Señor no lo puedes engañar. De todo lo que recibimos, hermanos, el diezmo es del Señor, no lo olviden. Entonces Caín, pues cuando vio que Dios, dice que la palabra que Dios aceptó la ofrenda de Abel, su ofrenda, a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín y su ofrenda. Entonces, esto, fíjense, ¿cómo comenzó la siembra de Caín? Pues comenzó mal. ¿Cómo comenzó la siembra de Abel? Pues bien, que agradó a Dios. Y fíjense, fue como una cadena, porque entonces Caín, dice la palabra, que se enojó, decayó su semblante. Y pues así nos pasa a veces cuando comenzamos a hacer mal las cosas, pues normalmente o en ocasiones prácticamente es de inmediato lo que comenzamos a cosechar. Porque dice aquí que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, mas no de la ofrenda de Caín. Entonces, pues ahí dices, ay, o sea, yo me imagino a Dios ahí platicando con ellos, ¿no? Teniendo esa comunión que es muy interesante. Y Caín se dio cuenta de que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y se enojó. Y Dios le pregunta a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás decaído? Serás aceptado, le dijo el Señor, si haces lo correcto. Cuando haces lo correcto, cuando siembras correctamente, vas a recibir bendición. Es una ley, desde ahí comienza la palabra de Dios a enseñarlo. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, le dijo el Señor a Caín. El pecado está a la puerta. ¿Y a qué se refería con el pecado está a la puerta, hermanos? Que a veces o en ocasiones, o normalmente cuando hacemos algo mal, pues viene otro pecado que está a la puerta. Por ejemplo, si mentimos, lo que sigue es otra mentira y otra mentira. Si es que no nos arrepentimos, ¿verdad? Y nos acostumbramos al pecado. El Señor le dijo, el pecado está a la puerta, al acecho. Satanás, por medio de sus artimañas, está esperando que comiences a hacer cosas incorrectas. Que estés sembrando incorrectamente, ¿verdad? O que vivas una manera egoísta, hermano. Una manera egoísta que te ames solamente a ti mismo, de manera muy egoísta, amadores de sí mismo, dice la palabra de Dios. En el sentido correcto, porque la palabra también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es que te cuidas tu cuerpo, cuidas tu persona, vives en pureza, vives en un cuidado justo, perfecto, y que agrada a Dios. En ese sentido es correcto al amarse a sí mismo, pero una forma de amarse, amadores de sí mismo, como dice el apóstol, es cuando eres una persona egoísta, narcisista, hedonista, que nada más busca el placer personal y que no le importan los demás. Y entonces cuando no le importan los demás es una persona ególatra, te conviertes en tu vida en un ídolo de ti mismo, ¿sí? Eso fue lo que era Caín. Porque probablemente Caín hubiera dicho, bueno, hermano, te pago tanta cosecha, pero dame uno de los mejores corderos que tengas, porque también quiero hacer esa ofrenda, ese sacrificio. Fíjense, aquí el punto es que Abel, cuando entregó el cordero, lo mejor de su ganado, pues no fue fácil, porque tuvo que matar ese cordero. ¿Me entienden? Matarlo, presentarlo, levantar un altar, preparar el fuego, preparar la leña y poner ese cordero ahí, hermanos, que fuera quemado y que fuera una ofrenda grata delante de Dios, como un tipo del cordero de Dios, Cristo Jesús, hermanos.
Caín pudo haber hecho eso. Pudo haberle dicho a su hermano, oye, véndeme un cordero porque yo quiero hacer lo mismo. Pero no fue egoísta, fue mediocre. No hizo las cosas como a Dios le agradaban. Entonces, ahí hablamos de acciones, las acciones de Caín. Lo acusaron, hizo las cosas mal, o hizo mal su ofrenda. De actitudes, ¿cuáles fueron sus actitudes? Pues cambió su rostro, demudó su rostro, se enojó, andaba iracundo, con ganas de hacer, de vengarse, de tomar venganza. El Señor le dijo, ten cuidado porque el pecado está a la puerta y te puede controlar, pero tú tienes autoridad, le dijo Dios a Caín, para dominarlo, para ser el amo y rechazarlo y decir no al pecado. Todavía Dios le dijo eso, el pecado está a la puerta. Pero no fue así. Caín siguió con su mala actitud, y cuando Dios posteriormente le preguntaba a Caín por su hermano Abel, pero ¿qué había pasado? Caín, con mentiras, se llevó a su hermano Abel a la montaña, al monte, y ahí, hermanos, con deseos de venganza, con un corazón completamente lejos del amor de Dios, un corazón, hermanos, enfermo. Hermanos, tengamos cuidado cuando hacemos algo malo y que sabemos que es una mala siembra. Tengamos cuidado de no esconderlo, de no huir de la responsabilidad de aceptar nuestro error, porque podemos corregir, hermano, nuestros errores. A veces hacemos malas cosas, a veces le gritamos a nuestra esposa o a nuestros hijos, y es una mala siembra, pero también hay oportunidad de arrepentimiento, de corregir, de reconocer cuando nos equivocamos. No es malo, hermanos, reconocer que te equivocas. Yo recuerdo que cuando yo empezaba como pastor, había personas que nos menospreciaban mucho, a mí principalmente, pues a mi esposa y a mis hijos los trataban mal. Y algunos de ellos los trataron mal y terminaron mal estas personas, hermanos, porque sembraron amargura, envidia, sembraron rechazo hacia mí, hacia mis hijos. ¿Saben qué? Pues cosecharon eso, hermanos. Hoy hay personas que, con la pena lo digo, pero que no están aquí hoy viviendo. Personas que están alejadas de Dios, porque no aceptaron sus errores. Y recuerdo que algunas personas, otras, se acercaron a nosotros después y nos dijeron, hermano, perdóname. Yo recuerdo un hombre que pues dentro de las personas que nos tocó bendecir, y de verdad lo digo con mi corazón, hermanos, yo lo bendije y cuando tenía oportunidad de darle, y yo le daba, y lo hacía de verdad con amor. Y esta persona de repente se desapareció de mi vida, de nuestra vida, y sin decir algo, se fue, y de repente me lo encontré en un centro comercial, y cuando me vio, hermanos, comenzó a llorar y me abrazó y me dijo, perdóname. Yo ni sabía por qué, pero pues más o menos intuía pero yo no le reclamé nada ni lo avergoncé, solo lo abracé y le dije, hermano, pues yo te amo, y ahí queda, yo te amo. Hay personas que recapacitan, hermanos, y que corrigen sus errores. Yo no, como pastor, a veces sí espero pues cuidado de parte de las personas a las que el Señor me permite bendecirles con una palabra. No es fácil, hermanos. No es fácil, hermanos. Porque cada que tengo una palabra para compartir, lo primero es que me pongo en el crisol, hermanos, de esa palabra para tratar con mi vida, con mis pecados. Pero cuando la comparto, créanme, lo comparto con mi corazón. De niño podría decir que no fui un gran orador. Me acuerdo que yo tenía amigos que, principalmente en la secundaria, un amigo muy cercano mío que ganó la competencia en la escuela y todos lo admiraban, y yo decía, qué padre. Y nunca me imaginé que el Señor me iba a poner a compartir la palabra, pero cuando lo hago, hermanos, créanme, lo hago con todo mi corazón.
porque es una palabra de vida para ustedes, para mí, para mi familia. Yo espero en Dios algún día cosechar abundantemente la bendición, pero a lo mejor quizás no se dé aquí, no lo sé. Bueno, total que Caín se llevó con mentiras a su hermano a la montaña y lo mató. Y cuando Dios le preguntó dónde anda, ¿no has visto a tu hermano? Y fíjense, palabras. ¿Qué le contestó Caín a Dios? ¿Qué soy yo guarda de mi hermano? Así como muy, decimos por acá en México, muy altanero, como poniéndose al tú por tú con Dios. Le dijo, soy guarda de mi hermano. Y entonces, pues Dios sabe todas las cosas, solo quería hacerlo para, pero fíjense, todavía estaba probando a Caín para que Caín confesara su pecado. Su pecado es que había sido el asesino de su hermano, hermanos. Pero no lo confesó, y con sus palabras, hermanos, sembró maldición. Palabras, maldición, porque cuando Dios le dijo, en la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, porque tú lo asesinaste. Y Dios declaró maldición el resto de la vida, para el resto de sus días de Caín. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado cómo vamos a vivir nuestra vida en nuestras acciones, en nuestras actitudes y en nuestras palabras. Ahora, normalmente cosechamos más de lo que sembramos. Cuando sembramos una semilla, esa semilla se multiplica, hermanos. Y como cuando habla la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo, dice el libro de Mateo, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Porque sembraron viento, bueno, a 30 por uno. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Entonces, aquí habla, hermanos, de que cuando sembramos y se recibe bien esa siembra, buena semilla, con calidad, en buena tierra, entonces siempre habrá buena cosecha al 100 por uno, hermanos, al 60, al 30, pero siempre se va a multiplicar esa semilla, ese fruto, esa siega. Pero también Oseas habla de que sembraron viento y pues torbellinos segarán, ¿verdad? No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si le hiciere extraños la comerán. Cuando sembramos mal, hermanos, a veces hasta lo que poco que se llega a cosechar, hasta se va en sacos rotos o se guarda en sacos rotos. ¿Qué sacos rotos? Que se pierde la cosecha. Por eso es importante sembrar correctamente, hermanos. Sembrar correctamente, buena semilla con calidad, buenas palabras, hechos, acciones, actitudes. ¿Cómo puedo yo sembrar? Me toca compartir cuando ministro en una ceremonia, en una boda. Pues yo les digo a los muchachos cuando los estoy discipulando acerca de la vida matrimonial y todo ello, yo les digo, siembren buenas cosas, siembren buenas acciones, como cuando estamos depositando en una cuenta bancaria, estamos depositando cosas buenas, porque cuando necesitemos, pues vamos a sacar esa cuenta bancaria, buenas cosas. Y así es con nuestra esposa, con nuestros hijos. Yo recuerdo un señor que llegó a la iglesia con su familia hace muchos años. Y él era malo porque era un señor alcohólico. Y bueno, llegaron a la iglesia el señor, ella y sus hijos muy pequeños. Uno de ellos casi prácticamente de mi edad, un año o dos más chico que yo. Me acuerdo que ese niño se hizo amigo de nosotros. Pero nosotros conocíamos su familia, el hermano, el papá de él, pues hizo cristiano y su mamá, pero el papá era muy malo, era
mal esposo, trataba mal a su esposa y también a mi amigo. Entonces mi amigo era un niño, cuando creció y se hizo fuerte, mi amigo nos platicó que una vez el papá quiso golpear a su mamá y él lo retó a golpes. Mucha tristeza, yo vi que este amigo mío creció con mucho rencor hacia su padre. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Pues el padre parece que no se reconcilió con él, porque este amigo mío, cuando él se casó, siguió con la misma costumbre de tratar mal a su esposa. Entonces yo veo aquí, hermanos, que a veces si no corregimos, no recapacitamos, si no pues pedimos perdón, pues le llaman iniquidades o cosas que se heredan, ¿verdad?, en la familia. Y que si no rompemos con eso, ¿cómo podemos romper? Pues a través del arrepentimiento, del pedir perdón, del corregir, del hacer bien las cosas, para que nuestros hijos puedan ver que en Cristo sí hay un verdadero cambio, hermanos, que no es una religión, no es una costumbre religiosa donde los malos hábitos no los podemos dejar y nuestros hijos los ven y estamos sembrando en ellos lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Sembrar en buena tierra buenas cosas, dar buen ejemplo a nuestros hijos, dar buen ejemplo a nuestra esposa, que nuestra esposa viva confiada en nosotros, segura con nosotros. No busque por otro lado, que vea en nosotros la bendición de Dios como padres, como esposos que bendicen, que suplen, que proveen en nuestro hogar. Que no dependamos ni siquiera en el sentido espiritual de nuestras esposas, porque yo conocí a un hombre que le decía a su esposa, pues tú ora a Dios porque a ti sí Dios te escucha, qué vergüenza. Y pues sí, la hermana era muy fiel y todo ello, pero él era un irresponsable con las cosas de Dios. Vivía una vida de lejos de Dios, de rebeldía, que produjo pues hijos terribles, en sentido moral, sexual, terribles. Sembró mal en sus hijos y cosechó mal. Hijos divorciados, hijos separados, hijos con problemas de homosexualidad. Entonces, hermanos, tenemos que sembrar en buena tierra buenas cosas y vamos a cosechar abundantemente. Amén. Y sembramos y esperamos y mientras cuidamos, ¿verdad? Cuidamos, hermanos. Hay una ley de siembra, hermanos, que es importante que tengamos y estemos conscientes. Hay un sembrador, ese sembrador somos nosotros. Nosotros, una persona que inicie el proceso, que estés dispuesto a dar lo que tienes, lo que posees, no vivir egoístamente, hermanos, porque sabemos que si sembramos, vendrá un fruto, una cosecha, una siega bendecida, pero tenemos que esperar. Nosotros somos sembradores, hermanos. Sembramos en un terreno, ese terreno puede ser el corazón de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros amigos, el reino de Dios, hermanos. Depositando la semilla, una buena semilla, para obtener una buena cosecha. No sembramos en un desierto, sembramos en corazones que estén abiertos para ser sembrados. Nuestra esposa, nuestros hijos necesitan ser amados. Nuestros amigos, nuestros vecinos, que son personas que no tienen el amor de Dios, necesitan recibir palabras de vida, palabras que hablen del amor de Dios. Y aún si hubiera necesidad de ir más allá, pues bendecirlos, cuidarlos, ¿verdad? Me platica mi esposa cuando vivía su papá que él era un hombre muy noble, el papá de mi esposa, don Pedrito le digo yo. Me platica mi esposa que ellos tenían vecinos en la parte de atrás de su casa
pero esos vecinos era una señora que parece ser que era viuda, no tenía su esposo, pero tenía hijas, tenía 3 hijas o 4, no me acuerdo. Y resulta que a veces esas hijas se quedaban solas porque la mamá se iba de su casa y las dejaba solas. Entonces ellas venían, se saltaban la barda que las dividía y se acercaban con mi suegra, con mi suegro, y llegaban a comer y ellos los bendecían y las trataban como hijas. ¿Y saben qué? Que hoy pasa, estas mujeres que en la infancia fueron amigas de Santa y de Marta, estas mujeres hoy le llaman mamá a mi suegra, le dicen mamá y la quieren mucho, y cada que tienen oportunidad vienen a visitarla, a bendecirla, porque tanto don Pedrito como Loreto, la hermana Loreto, los cuidaron y los bendijeron. A veces, hermanos, sembramos en corazones necesitados y no tenemos ni idea del milagro que estábamos produciendo en esas personas. Hay que abonar, hay que echarle nutrientes a esa tierra para enriquecerla, para que produzca una mejor cosecha, ¿verdad? A veces el clima es difícil, pero hay que estar cuidando. No siempre vamos a estar recibiendo, hermanos, de momento, al instante, una cosecha. Tenemos que esperar, ¿verdad? Pero mientras esperamos, cuidamos, porque tenemos que esperar a que la semilla se entre, se muera, dice, se tiene que morirse para que dé fruto y comience a dar fruto, hermanos. Yo recuerdo que en la casa donde yo vivía antes teníamos un pequeño parte de tierra y sembré un limón, de esos limones de los normales que se venden en las fruterías, de esos de un jugo muy rico, pero también sembré un limón de esos grandotes, otro árbol de limón, uno atrás, el grandote, y el otro adelante, el de los limones chicos. Y pues se reían de mí, ¿verdad? Porque sembré unos arbolitos. Pero ¿saben qué pasó a través de los años? Después de 5 años, creo. Los 2 árboles comenzaron a dar limones. Y yo me da mucho alegría porque a mí me encantan los limones. Y me acuerdo que había tantos limones que Santa armaba bolsitas y les decía a mis hijos, pues pónganse allá afuera a vender bolsas de limones. Y se ponían a vender. Pero tuvimos que esperar un buen tiempo. Me acuerdo que una vez el hermano Toño sembró no sé si se llama así, un papayo, no sé cómo se llama, un árbol que da papayas, pero eran papayas enanas. Y me acuerdo que pasaron varios años y de repente el hermano Toño llegó con el fruto de ese árbol de papayas, y el fruto fue un solo papayo. Creo que ya no volvió a dar frutos, pero el hermano Toño estaba feliz y se lo regaló a su mejor amigo, el hermano Víctor. Bueno, uno de sus mejores amigos. Pero no pasó un año, pasaron muchos años, ¿no? Y así tenemos que esperar a que se dé la cosecha, la siega. Pero debemos siempre buscar sembrar cosas buenas. Amén. A veces vendrá, hermanos, dolor en nuestra siembra. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 126:5, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Y pues, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más? A veces duele sembrar, a veces cuesta, a veces estás cansado y necesitas servir en tu casa, lavar los trastes, hacer el aseo, ayudar a los hermanos, ayudar a quien necesita. Me acuerdo que una vez me tocó, bueno, he tenido varios autos. Normalmente cuando tengo un auto no tengo problema para servir, para llevar, para traer. Me acuerdo que una vez
Uno de mis hermanos me vendió una de sus camionetas, una Guayín Taurus, una camionetota preciosa, usada, pero entonces me acuerdo que comenzaba a ser pastor y pues me tocaba llevar a los hijos y traer a los hijos de los pastores que habían estado, pastor Beto. No tenía problema porque yo veía el gozo en ellos y yo era un gozo para mí servirlo, ¿verdad? Y así de repente te cuesta porque sufres por los que están y los que no están y se van. Pero hermanos, no nos cansemos de sembrar y a veces nos va a costar lágrimas sembrar y a veces no miraremos el fruto de esa siembra. Pero algún día, tarde o temprano, hermanos, esa siembra, esas preciosas semillas que sembramos, quizás con dolor, quizás con tristezas, algún día alguien, quizás en la vida, nos bendecirá. Ya en la muerte no tiene caso, pero la mayor bendición, hermanos, es que no llegaremos delante de nuestro Padre Celestial con las manos vacías. Dios conoce nuestros corazones y sabe que lo que hay en ellos, ¿verdad? Yo sí me pregunto mucho, ¿por qué me escogiste a mí, Señor, para servirte? Aunque yo lo deseaba, pero no en las circunstancias en cómo se levantó este ministerio, el mío y el de mi esposa. Muchas dificultades y muchos rechazos, envidias, discriminación, menosprecio. Hoy en día yo no tengo problema porque aún las personas que nos hicieron daño, cuando los veo los saludo con mucho cariño porque el amor de Dios está en mí hacia ellos. Yo no soy juez, Dios es juez justo, pero mi deseo para todas esas personas es que Dios bendiga sus vidas. Y más para ustedes, mis hermanos de casa de oración, que han sido parte de mi vida durante estos 10, 15 años, quizás 20, algunos que han permanecido con nosotros y que están ahí fieles. Gracias por sus vidas, hermanos, porque a través de ustedes yo puedo ver que Dios nos bendice y que cosechamos cosas buenas. Hay personas que yo de verdad aprecio con todo mi corazón, no porque sean exclusivas ni porque tenga una preferencia, pero cuando veo hermanos amados que siempre están con nosotros, apoyándonos y estando en las buenas, en las malas, estando cubriendo nuestras espaldas, bendiciéndonos, yo veo, hermanos, que estamos cosechando. Y creo que es una bendición, hermanos, sembrar y no cansarnos de sembrar. Y bendecir, hermanos, bendecir. A veces hay dolor, a veces hay cansancio, pero no importa. Yo cuando, por ejemplo, hago aquí en mi casa el aseo, hoy termino con la espalda dolorida, pero cuando veo a mi esposa, a mis hijos felices, pues se me quita el dolor y descanso, y me gozo, ¿verdad? Porque mi bendición es verlos bendecidos. Mi bendición, hermanos, para ustedes es verlos bendecidos. Hermanos de casa de oración, es mi bendición verlos bendecidos, verlos protegidos, verlos con todas sus necesidades suplidas, abastecidas, verles sanos, verles fuertes, verles fortalecidos. Amén. Por favor, hermanos, no nos cansemos de sembrar. No nos cansemos de sembrar. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Gálatas 6:9. También 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, tarde o temprano. Y el que siembra generosamente, generosamente segará, también segará, tarde o temprano, hermano. Entonces la bendición es sembrar, sembrar, sembrar. Lo que esté en nuestras manos. A veces, pues, quizás no regrese a ti. Yo recuerdo de hace muchos años
A veces tenía que compartir estando en la iglesia porque me toca llegar antes e irme después. Y normalmente los domingos llegaba gente muy temprano a pedir ayuda. Yo a veces no tenía ni para almorzar ni para desayunar. Y lo que traía en mi bolsa se los entregaba y decía, Señor, pues ahí está. Y ¿sabes qué? Inmediatamente el Señor me suplía y me bendecía. No hay problema. Dios está al pendiente de nuestras vidas, sobre todo en nuestros corazones, cuando somos buenos sembradores o sembramos de corazón, ¿verdad? Abundante, abundante, hermano. No tengas miedo de guardar lo que tienes, tus cosas. Mira, Dios va a suplir todo lo que necesitas, porque Él tiene riquezas en su gloria. Él es dueño de todo, hermanos, de todo Él es dueño. El Señor dice, mío es el oro, mío la plata, es mía la vida. El Señor dice, búscame, búscame, siembra buscándome de todo corazón y viviréis. Y no nos cansemos de hacer el bien a nuestro prójimo, hermano, no nos cansemos. Seamos buenos creyentes, buenos cristianos, buenos hijos de Dios, sembremos en buenas acciones, en excelentes actitudes y excelentes palabras. Demos palabras de vida a los que nos rodean, demos palabras de amor, demos palabras de justicia a los que nos rodean, hermanos. Amén.